¿Cómo está, Manuel? Buenas tardes a todos. Vemos que algunos están todavía conectando sus audios. Les pido a todos que mantengan sus micrófonos apagados con el fin de tener un buen desarrollo de este conversatorio también. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Karen Riquelme, soy licenciada y coordinadora del proyecto de litigación de la Facultad de Derecho UC. Les voy a dar un momentito mientras algunos conectan sus audios. Bueno, les comento. Este proyecto de litigación se inserta dentro del programa de reformas a la justicia. Hoy quiero darles la bienvenida a este ciclo de conversación sobre la litigación oral, en el que en esta ocasión abordaremos el tema de litigación oral y la negociación. Decidimos justamente organizar este conversatorio, ya que, como algunos sabrán, durante el año organizamos ciertos cursos en el área de litigación, como también nuestro diplomado de especialización en juicios orales y técnicas de litigación, en los cuales abordamos y profundizamos las técnicas de la litigación oral, especialmente respecto a la interrogación de testigos y los alegatos orales. Las futuras fechas de los cursos ya están planificadas para este segundo semestre del año 2022, así es que todo aquel que esté interesado en darle una mirada más profunda a esta temática y desee recibir alguna información de los cursos, les dejamos desde ya invitados a dejar su correo en el chat o contactarnos directamente a nuestro correo proyectolitigacion@uc.cl. Les comentamos desde ya que estos cursos de interrogación de testigos estarán convocantes abiertos. Entonces no quiero perderme esa charla yo. No la perdés. No la pierdas. Bueno, continúo. El curso de técnicas de interrogación de testigos estará justamente para el mes de julio, por lo tanto tendremos abiertas las postulaciones en el mes de junio, en el próximo mes, mientras que el curso de alegatos está planificado para el mes de agosto, por lo tanto tendremos las vacantes abiertas en el mes anterior. Hoy estamos muy contentos de la convocatoria que ha tenido este conversatorio. Hemos tenido más de 100 personas inscritas en esta actividad, por lo que esto solamente refuerza la importancia de organizar este tipo de actividades y refuerza el compromiso que tenemos con nuestra sociedad. Sin más que agregar, sin más preámbulos, los dejo con nuestro moderador del día de hoy, Rodrigo Azócar Simonet. Él es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, profesor y director de la Clínica Jurídica de Derecho UC y el encargado del proyecto de litigación de la Facultad de Derecho UC, a quien dejo con ustedes. Hola a todos, muy buenas tardes. Les mando mis saludos virtuales. Agradeciendo también que hayamos podido juntarnos y seguir discutiendo sobre la litigación oral. Hemos querido organizar este conversatorio con el fin de profundizar en las técnicas de litigación, sobre la experiencia de la litigación que los mismos abogados y profesores nos exponen, ya que hoy en día a los abogados se nos exigen, además del conocimiento sustantivo y procesal de la norma, otras habilidades, otras destrezas, como lo es la litigación, como es la negociación. Justamente de eso queremos hablar hoy día, cuál es la vinculación entre la negociación y la litigación en los juicios y cómo impacta dicha vinculación en la litigación. Hoy en día esta materia resulta fundamental porque todos sabemos que es importante reconocer que la negociación en un juicio son varios espacios, ¿no? Puede ser extrajudiciales, judiciales, antes del juicio, durante el juicio, en el llamado conciliación, e incluso después de la sentencia muchas veces se generan estos espacios en los alegatos, y por tanto existen en los juicios distintos espacios, márgenes para negociar, por lo que es importante fomentar el conocimiento de esta área que es fundamental. Lo conversamos incluso con los alumnos del diplomado en enero, la importancia que tiene no solamente el conocimiento de la destreza y técnica de litigación, sino que también la negociación, que en nuestro caso en la facultad hay un programa especial que se creó para estos objetivos. Entonces, por eso es importante que es mejor que invitamos al director del Centro
desde el programa de negociación de nuestra facultad, para ir viendo cuáles son los elementos de negociación, cómo podemos esto engarzarlo en un juicio. Y quiero presentar a usted a Cristian Sayé. Él es abogado, profesor de la facultad, MBA de la Universidad Pontificia Comillas de España. Se especializó en negociaciones de Stanford University y en la University of Washington. Es director del programa de negociación Derecho C, como les comenté, y es profesor de nuestra facultad. Es coautor de distintos libros asociados a la negociación, que más destaco es La negociación, Cooperar o competir. También tiene un libro de Derecho para el Emprendimiento y los Negocios, y un abogado que insisto que es un lujo tenerlo, amigo de la casa, con harta experiencia en temas de docente de negociación y también en el ejercicio profesional de esta importante temática. Así que, Cristian, muchas gracias por esta invitación y que estés con nosotros hoy día. En este espacio vamos a mirar una presentación del tema con ciertas preguntas. La idea es que no sea un conversatorio, que no sea una exposición, sino que vamos a ir generando una especie de diálogo con Cristian. Segunda parte, la segunda media hora de este espacio, van a ser preguntas de ustedes como público que van a ir dejando en el chat del Zoom, que tenemos planteado, algunos que también plantearon al momento de inscribirse, que va a estar dirigido por la abogada Camila Puga, que es colaboradora y trabaja también en nuestro proyecto de litigación. Entonces, desde ya los quiero dejar invitados a que puedan realizar algunas preguntas a través del chat para poder ir generando también este segundo espacio de conversación con los temas que a ustedes más les interesa. Bien, entonces, Cristian, comencemos con algún tema que yo creo que es importante, ¿no? ¿Por qué es importante, crees tú, profundizar sobre las técnicas y las habilidades que exigen hoy día los abogados, como por ejemplo puede ser la negociación, como es la litigación oral? Perfecto. Bien, antes que nada, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, y también a Camila por tu coordinación de esta actividad. Con Rodrigo tenemos una muy fructífera relación en la universidad, ya que él es profesor en la universidad de, entre otras cosas, litigación, es director de las clínicas jurídicas, y actualmente estamos viendo la posibilidad de hacer un programa conjunto del que yo dirijo, el programa de negociación y sus clínicas jurídicas, con el objetivo de instar a los abogados a conocer los métodos alternativos de solución de conflictos, particularmente la mediación. Ahí hemos tenido un programa piloto que este año vamos a desarrollar con mucha profundidad, y hay varias razones para eso, pero van a ser parte de este encuentro. Y desde luego muchas gracias a todos los asistentes. Espero que podamos tener una conversación interesante, fructífera, y que ustedes puedan absolver todas las dudas que estimen pertinentes. Así que nuevamente muchas gracias, Camila, Rodrigo, y a todos los asistentes. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción y tú, por favor, Rodrigo, me interrumpes, me preguntas y vas acomodando mi muy breve exposición a las inquietudes que tú sabes mejor que yo tiene el público que tenemos hoy participando. Bien, el fenómeno de la negociación es un fenómeno que se encuentra presente en prácticamente todas nuestras interacciones sociales. Para hacerlo más concreto, desde el punto de vista social, estamos negociando todo el día. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos negociando, porque las personas vinculan el fenómeno de la negociación al dinero. Y la verdad es que en nuestro interactuar social, muchas veces nos abordamos asuntos, particularmente conflictos, o construimos tomas de decisiones en las que no existe el dinero y estamos negociando. Pensemos en cosas muy, muy sencillas, como tal vez los que están aquí casados, tienen pareja, quién lava los platos, quién va a dejar los niños al colegio, los que tienen hijos adolescentes, sabrán que las negociaciones más complejas son precisamente con los niños adolescentes, y en esas negociaciones no hay dinero involucrado. Desde luego, cuando hay un conflicto que tiene relevancia empresarial, económica o jurídica, existen las posibilidades de generar espacios de solución de esos conflictos
diversos a lo que es la sentencia. Todos sabemos que el litigio es relevante, es muy importante, desde la perspectiva de la solución de los conflictos, pero esa relevancia debiera ser en muchos casos subsidiaria a la solución de ese conflicto por otras vías. Y las vías que tenemos van desde las más adversariales a las menos adversariales. Lo más adversarial es la autotutela, el uso de la fuerza, que hoy la vemos con tanta intensidad en otros países, desde luego Ucrania y su invasión, por Rusia, esa guerra que se produce ahí, autotutela, uso de la fuerza. Después, menos adversarial es la solución de un conflicto por la vía judicial, ya sea ordinaria o arbitral, y después tenemos un espacio que ha adquirido mucha relevancia en Chile hoy, que es la mediación. Al respecto sabemos, los que estamos acá, que la mediación en algunas materias en Chile ha sido muy fructífera, en materia de mediación especialmente en familia, laboral, salud, CERNAC, en fin, en varios cuerpos normativos se encuentra incorporada la mediación y en muchos de ellos ha sido muy fructífera. No obstante, en materia de civil y comercial, la mediación aún no tiene el impulso que todos los que estamos preocupados y tenemos interés en la solución alternativa de conflicto, no ha sido lo suficientemente divulgada ni formalizada desde el punto de vista legal y reglamentario. No existe una ley de mediación civil o comercial, y bueno, afortunadamente nuestro Código Civil en el artículo 3 bis, que fue reformado el año 2021, incorporó la solución alternativa de conflictos como un deber de los abogados, de los jueces y los funcionarios de administración de justicia de propender. Y la Convención Constitucional, que no es el momento ni el espacio para debatir sobre el borrador que se nos va a proponer, pero sí algo interesante que tiene es que también insta a el legislador a poner especial foco en la solución alternativa de conflictos. Ahora bien, después de la mediación... Sí, en por favor. ese contexto, un poco, Cristian, para ir generando un poquito el contrapunto, el diálogo, ¿no? Sí, por ¿Por qué supuesto. en ese contexto tú muy bien nos planteabas un poco de dónde surge un poco la idea de la negociación, de este conflicto que se trata de canalizar y lo vamos aplicando a los procesos? ¿Por qué crees que es importante hablar de la negociación y aplicada a los juicios o a los Claro. procesos judiciales? Claro, porque, a ver, desde el punto de vista de la legislación procesal en materia civil que tenemos actualmente, la solución alternativa de conflicto, la negociación, para simplificar el término solución alternativa de conflicto, negociación, no es un mecanismo preferente en el proceso civil, y ahí tú me vas corrigiendo, Rodrigo, por favor, porque yo soy especialista en negociación y no en materias procesales, pero existen muy pocas instancias, particularmente la conciliación, y sabemos todos que cuando llegamos a los tribunales ni siquiera están las dos partes, muchas veces ninguna de las dos está, o solo una de ellas, sale algún actuario, pregunta si es que están las partes, y la hacen pasar, y ¿hay algún interés en conciliar? No, la verdad es que no tengo instrucciones de mi cliente, por lo tanto hasta ahí nomás llegó la oportunidad que había de solucionar ese conflicto por una vía distinta que la sentencia. Desde luego, como decías tú, Rodrigo, en un principio, la negociación sí se puede dar en cualquier etapa del juicio. O sea, ¿cuántas veces los que litigan no se han dado cuenta de que tal vez, dado el estado del proceso o en materia prejudicial, entender que el conflicto podría solucionarse de una manera distinta, decide el abogado a una de las partes llamar al otro y decirle: oiga, colega, tomemos un café, veamos cómo solucionamos esto. Eso es desde un punto de vista muy informal. Ahora, desde un punto de vista más formal está la etapa de conciliación, tanto en los arbitrajes como en la justicia ordinaria. Aquí les quiero comentar algo bien interesante, ¿eh? Yo soy árbitro del CAM Santiago, y
cerca de un 40% de los arbitrajes concluyen no terminan en sentencia. No terminan en sentencia, y esto por dos razones. Una es porque las partes se conectan, no mediadas por el juez, árbitro, para efectos de evitar muchos de los costos de ese arbitraje, no solo costos en materia económica. Ustedes saben que los costos de los arbitrajes son altos, y además los costos de los honorarios profesionales de los abogados también. Entonces, las partes se contactan y dicen, oye, tratemos de solucionar esto por una vía distinta. Ahora, en materia de conciliación arbitral hay mucho éxito. Como les decía, cerca del 40% de las causas que ingresaron al CAM Santiago y que fueron notificadas a la demandada, llegan a una solución por vía distinta a la sentencia definitiva. E incluso hemos visto, me ha tocado observar, que hay conciliaciones incluso antes de que se vea la queja. Conciliaciones, negociaciones, las partes toman la decisión de conversar, llegan a un acuerdo, presentan los desistimientos correspondientes y se acaba el litigio arbitral. Entonces, existen instancias al respecto. El punto es que los abogados, en general, tenemos una preparación mucho más orientada al litigio que a la solución alternativa del conflicto. En general, las mallas curriculares de las facultades de Derecho ponen el centro en materias procesales y civiles, y lo que tiene que ver con mediación y negociación, digamos que tiene un rol secundario. Entonces, es importante intentar buscar para las partes que se encuentran en una etapa prejudicial o incluso en una judicial, ya sea esta ordinaria o arbitral, mecanismos, espacios en los cuales las partes puedan ponerse de acuerdo, decir, bueno, tú tienes este interés, yo tengo este otro interés, ¿cómo lo hacemos para lograr solucionar este problema? Todos sabemos que el litigio es costoso, como les decía, es lento, y tiene un gran problema el litigio, que es ganar-perder. No hay sentencias con empate, en que las dos partes ganen o pierdan menos, y las relaciones entre esas partes no quedan en un buen pie después de una sentencia. Entonces, ¿sí, Rodrigo? Sí, continúa. No, entonces, es una buena noticia en la modificación al CPC del 3 bis, que insta a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, a los jueces y a los abogados, por estos métodos alternativos de solución de conflictos, y también la incorporación de la mediación en distintos cuerpos legales y reglamentarios que existen en el país. Ahora, el litigio es parte sustancial de la actividad de los abogados, y es la última ratio para solucionar un problema. Eso nunca va a dejar de existir, pero que podamos entender como abogados, como estudiantes de Derecho, que existen otras vías para solucionar controversias, y que es bueno instar a que ellas se lleven a efecto, parece relevante, particularmente hoy en día que tenemos un país tan confrontado, tan delicadamente, digamos, o sea, lo que hay en Chile hoy tiene que ver con una falta de confianza muy fuerte, poca delicadeza de las partes en tratar las opiniones de otras personas, y vemos que todo esto se deriva en conflictividad muy alta en materia social, económica, política, cultural. Entonces, como abogados debemos propender, porque a nosotros los abogados nos contratan por solucionar conflictos, no por tenerlos. Y yo ahí les voy a contar una anécdota muy interesante. Yo, cuando volví de estudiar negociación, me invitó el profesor Rodrigo Álvarez a hacer clases de negociación en el magíster en Derecho de la facultad. Y en la primera reunión de profesores, me siento al lado de un connotado abogado de la plaza, que fue profesor mío, estamos hablando de 20 años atrás, y me dice, oye, usted, mijito, porque yo tenía 28 años, mijito, ¿usted clases de qué va a hacer? De negociación, le digo yo, profesor. Y me dice, ¿negociación? ¿Pero para qué? Si los abogados nos pagan por tener conflictos, no por solucionarlo. Eso ocurría el año 2002. Hoy, afortunadamente, tenemos a Rodrigo, que me invita a mí
para exponer sobre esto, dado que el sistema alternativo de solución de conflictos de negociación y mediación son relevantes en nuestro ejercicio profesional y debieran serlo mucho más. Y a propósito de eso, ¿qué temas o qué materias tú crees que son los más importantes, los más frecuentes que uno tiene que tener en consideración al momento de negociar o plantear una negociación en un juicio, en un proceso judicial? ¿En qué materias se puede plantear o qué materias podrían ser? ¿Qué temas tú crees que son los más frecuentes, que hay que tener en consideración, o qué materias, qué contenido tú crees que hay que tener en consideración al momento de pensar, de ejecutar una negociación dentro de un proceso judicial? En el proceso judicial. Sí, sí. Una vez ya en el proceso judicial. Bueno, creo que es importante, muchas veces los abogados nos enamoramos de nuestras posiciones. Creemos que tenemos la razón, un cliente que tiene un problema importante, que tiene un conflicto importante, nos pide nuestra asesoría, extrajudicialmente no se ha podido llegar a un acuerdo y nos vemos muchas veces metidos en un proceso jurisdiccional que podría haber sido evitado. Pero una vez adentro, nos damos cuenta de que tal vez nuestra prueba, nuestra evidencia, no es lo suficientemente contundente a la hora de haber recibido ya sea la contestación de la demanda o la demanda que se presenta en contra de nosotros. Entonces, ese es el momento para evaluar y decir, en un examen muy objetivo y prudente respecto al conflicto que se está sometiendo a la decisión de un tribunal, ¿me convendrá o no me convendrá seguir esto adelante? Y ahí los abogados tenemos un paradigma, que es que si yo me acerco a mi contraparte va a sentir que yo soy débil. Y eso no es así necesariamente. Todo depende de la forma que uno se acerca y de las opciones que pueda ofrecer a la otra parte. Un buen abogado también sabe expresarle a la otra parte cuáles son sus debilidades desde el punto de vista de la acción o la contestación que ha generado dentro del proceso. Y muchas veces en conversaciones francas y genuinas, las partes se dan cuenta de que las posibilidades de éxito no son tan altas como uno lo pensó al iniciar el proceso judicial o al contestar esa demanda o esa acción que interpusieron en contra de nosotros. Entonces, mi experiencia profesional, lo que he estudiado, es que no hay que tenerle miedo a acercarse a la otra parte. Ahora, las materias concretas habría que pasearse por muchas legislaciones. Por ejemplo, en materia laboral, la mediación y la negociación es sumamente relevante, y lo sabemos tú, Rodrigo, mejor que yo, que la conciliación y el instar de los jueces o juezas a llegar a un acuerdo en un momento determinado del proceso laboral hace que las partes se den cuenta de que las posibilidades de éxito o fracaso no son tan claras. Entonces, la jueza o el juez intenta, más que imponer, es seducir a las partes a que lleguen a un acuerdo. Eso en materia laboral. En materia de salud, ¿para qué decir? En materia de salud, lo que quiere la víctima de una negligencia médica es que reconozcan aquellos que generaron esa incidencia, esa negligencia, reconozcan que, disculpen la expresión, metieron la pata, que ese doctor metió la pata. En materia de CERNAC, por ejemplo, en que los procesos muchas veces adquieren complejidades muy altas, también las posibilidades de una mediación tienen que ver con las dificultades, la posibilidad de una negociación o una mediación, tiene que ver con las dificultades de la prueba. Por lo tanto, mi recomendación
es hacer un examen bien acucioso de la prueba que uno tiene, de la evidencia que uno debe acompañar al tribunal, antes de meterse en un proceso en el cual tal vez el resultado sea negativo. Por eso les decía al principio que los abogados estamos enamorados de nuestras posiciones muchas veces, y está bien, uno tiene que tener vigor y fuerza para defender esas posiciones, pero no necesariamente esas posiciones están aseguradas con una evidencia contundente y robusta. Y ahí se vincula estrechamente lo que tú estás planteando con nuestra teoría del caso, con la estrategia judicial, un poco desde insisto, la vinculación al corazón de la negociación con la destreza, las técnicas de litigación, insisto, desde el planteamiento del caso, del análisis que nosotros siempre hemos estudiado a propósito de la teoría del caso. Y ahí, Cristian, también me gustaría, como, no sé si como tips, como consejo, como recomendación, que tú nos puedas entregar cuáles crees tú que son los elementos más importantes de una negociación exitosa en un proceso judicial, en el contexto de un juicio. Sí, en el contexto de un juicio, de una negociación exitosa. A ver, para acercarse a la otra parte, primero que nada, así como tú comentas, Rodrigo, de la teoría del caso, la importancia de hacer un buen caso, ya dentro del caso, metido en un proceso civil, comercial, de cualquier naturaleza, uno lo primero que tiene que ver es lo que llamamos en negociación plan B o BATNA, que es, ¿tengo o no una salida alternativa distinta que la sentencia? Si no tengo una salida alternativa distinta que la sentencia, bueno, voy a tener que seguir adelante. Pero ¿tengo esa alternativa distinta a la hora de conversar con la otra parte? ¿Existirá la posibilidad de conversar con la otra parte para ver una solución diversa? Eso es lo primero. Lo segundo es la determinación de los intereses que uno tiene. ¿Por qué? Porque los juicios son posiciones, son peticiones concretas, acciones y excepciones. Detrás de una acción y de una excepción hay un interés de las partes, la necesidad que tienen la necesidad que necesitan, valga la redundancia, disculpen, cubrir a efectos de haber interpuesto esa acción. A ver, para no enredarme ni enredarlo. Hay una acción que es una posición. Yo pido X cantidad, yo pido tales obligaciones de hacer o de dar a la otra parte. Bueno, ¿a qué responden esas obligaciones? ¿Qué es lo que quiere detrás de todo eso la otra parte? ¿Solo quiere dinero? ¿Quiere reconocimiento? ¿Quiere poder? Eso es clave, determinar cuál es el interés. Muchas veces las partes lo único que buscan es la satisfacción de un interés. Entonces hay que tener la capacidad de preguntar mucho y entender lo que quiere la otra parte. Lo otro es la comunicación. La comunicación es clave. Los abogados nos entrenan para hablar y poco para escuchar. Y en un proceso de conciliación en materia jurisdiccional, o en un proceso de mediación o una negociación, los abogados que estamos acostumbrados a hablar, hay que escuchar mucho más que hablar. Porque si yo quiero persuadir a la otra parte, cuando yo me siento a negociar, a conciliar, a mediar, yo lo que quiero es persuadir a la otra parte, ¿cierto? Bueno, los abogados queremos persuadir a través de evidencia muy robusta, pero ¿es eso lo que va a convencer a la otra parte? No necesariamente. Yo lo que tengo que hacer es entender a la otra parte para persuadirla. Somos malos para escuchar y tenemos que ser mejores en ese ámbito, porque detrás de una escucha activa, genuina, honesta de la otra parte, uno lo entiende. Y si uno a la otra parte la entiende, la otra parte se va a sentir empatizada, va a sentir cómoda. Y si se ha sentido cómoda y escuchada, lo más probable es que me escuche a mí. Y si ambos nos hemos escuchado, naturalmente en un proceso de conciliación, las posibilidades de éxito de esas conversaciones son mucho más altas. Pero si no nos hemos escuchado, nos hemos interrumpido, hemos sido tal vez agresivos, tal vez muy imponentes en nuestras peticiones, probablemente la otra parte no va a confiar en nosotros y también muy probablemente va a dejar ese proceso de mediación o de conciliación de lado. Entonces, escuchar es clave. Generar confianza es clave en la otra parte. Preparar el caso es... Yo soy un convencido que las negociaciones no se ganan necesariamente en la cancha, se ganan en el camarín. Preparando exhaustivamente ese caso. La preparación siempre con el objetivo de la cooperación entre las partes más que de la confrontación.
Y todo eso, bueno, uno de los elementos de la negociación que se difunde también y de los elementos que ustedes toman cuando hacen la anatomía de la negociación dentro del proyecto, del programa de negociación, perdón, negociación, ¿Sí? es la relación, ¿no? ¿Cómo influye la relación de las partes previa o en el mismo juicio con la contraparte en este proceso? Me gustaría que pudieras también comentarnos eso, cómo se puede gestionar el tema de la relación previa. La relación entre las partes previas. Sí, Rodrigo, sí. ya. A ver, el modelo, el sistema de negociación de la universidad que tenemos nosotros basa la negociación en 8 elementos, de los cuales 2 o 3 ya se los comenté, que es la comunicación, que tiene que ver con la preparación exhaustiva de la negociación, de los intereses y las posiciones, de los criterios de legitimidad que ya hemos conversado. Los criterios de legitimidad son la evidencia, los datos duros, la costumbre, el precedente, la opinión de un perito. Eso tiene que ver fundamentalmente con la prudencia. Los abogados debemos ser prudentes, y para ser prudentes hay que tener una buena base que sustente nuestras peticiones. Y algo que tú hablaste muy importante, Rodrigo, que es la relación entre las partes. Si el problema que tienen los litigios es que la relación entre las partes termina desgastada y probablemente esas personas no van a querer nunca más hacer negocios en conjunto o otro tipo de actividades. Entonces, lo importante e interesante de la conciliación es que las partes pueden, a través de un mecanismo mucho más eficiente y efectivo, llegar a un acuerdo, darse la mano y saber que son más capaces ahora y en el futuro de solucionar sus problemas y no necesariamente tener que ir a buscar una decisión jurisdiccional que es ganar-perder. Super Cristian, mira, quiero dejar un espacio para las preguntas, insisto, queríamos dejar esta media hora de presentación con algunas temáticas que nos parecía interesante poder tomar, entonces ahora yo le voy a dar el pase a Camila que va a dirigir este espacio de las preguntas que ustedes mismos nos están haciendo en el chat o nos van a hacer en el chat por interno o de manera pública, y al final, Cristian, te vamos a hacer una última pregunta que Camila te va a hacer ahí, bueno, danos unas papitas, danos unos tips de qué recomendaciones tú nos darías para poder negociar exitosamente en el contexto de un juicio, ¿no? Esa va a ser la última pregunta que te vamos a hacer. Así que Camila, ahí te dejamos el espacio para que puedas dirigir con las preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes, profesor Cristian. Habíamos saludado antes. Como decía Rodrigo, es ideal que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas a través del chat. Vamos a ir eligiendo al azar las preguntas. Sin perjuicio de eso, ya tenemos una batería de preguntas que nos hicieron ustedes mismos al momento de inscribirse a esta actividad. Entonces, profesor, me gustaría comenzar dando como contexto finalmente, como usted ya sabe, acá estamos con muchos participantes que estuvieron ya en nuestros cursos de litigación, ya sea en los cursos talleres o en el diplomado mismo, y por ende nos preguntan en un primer momento cuál es la relación directa entre las habilidades de litigación con las habilidades de negociación. ¿Existe una relación? ¿Cómo lo puede ver usted desde su punto de vista? Es buena la pregunta. Las habilidades de litigación son distintas. Cuando uno está litigando, las habilidades claves de ese litigante tienen que ver con la anticipación respecto de las defensas o las acciones que va a interponer la otra parte. O sea, un buen litigante lo que hace es armar el caso, y para armar el caso piensa más en la otra parte que en uno. Piensa mucho más en la prueba de la otra parte que en uno. Piensa mucho más en la cabeza del juez que en la cabeza de uno. Por eso les decía que los abogados a veces cometemos un error porque nos enamoramos de nuestro caso, de nuestras posiciones, de nuestras peticiones. Muchas veces esas no necesariamente se encuentran constatadas en la realidad. Entonces, una de las técnicas para mí, yo también he litigado y litigo, tengo algunos litigios que lamentablemente a veces no se puede llegar a acuerdo con la contraparte, pero si yo dijera cuál es una de las habilidades claves de un litigante, es el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico, que es una materia que se ve en el mundo de la economía y de la administración de empresas, está relacionado con la capacidad de anticipación de lo que hace la otra parte. Es como un tablero de ajedrez. Los que han jugado ajedrez saben que uno no mueve una pieza sin pensar en qué es lo que va a mover la
parte, ¿qué piensa va a mover la otra parte? Lo mismo en la litigación. Uno siempre debiera estar pensando en la otra parte más que en uno. O sea, porque lo que uno quiere es convencer a un tercero, que es un juez. Lo que debe pensar es cómo va a reaccionar la otra parte y cómo pensará el juez. Eso tiene cierta similitud con negociar. La diferencia es que un proceso, un litigio, tiene reglas, formas, plazos, etapas, que no la tiene en la negociación. Y en la negociación, al igual que en un litigio, es clave el pensamiento estratégico. Como les decía, yo he comprobado en mi ejercicio profesional que las negociaciones no se ganan necesariamente en la cancha, sino en el camerino. Y para eso hay que pensar mucho más en la otra parte que en uno. Abraham Lincoln decía, cuando me estoy preparando para razonar con un hombre, gasto 1/3 del tiempo pensando en mí y en lo que voy a decir, y 2/3 del tiempo pensando en él o en ella y en lo que va a decir. Entonces, si yo quiero negociar exitosamente, tengo que pensar más en la otra parte que en mí, porque a quien quiero convencer es a la otra parte, no a mí mismo. Uno dirá, Claro. Entiendo. Y profesor, hablando, de hecho usted comentó un poco de que el proceso de litigación en general, cuando estamos hablando de un litigio, vamos con reglas, en la negociación no es tanto así, pero sí vemos algunos aspectos en algunos procedimientos orales hoy día, tanto en el procedimiento de familia, en el procedimiento laboral, donde existe de alguna manera una negociación un poquito más reglada, ¿cierto? Porque tenemos etapas de conciliación más obligatorias. Y referido a eso, voy a recoger una de las preguntas que nos hacen acá en el chat, donde nos señalan si afecta el proceso de negociación las apreciaciones del juez, entendiendo que a veces se presiona llegar a un acuerdo más que sentar bases reales y razonables para ambas partes de la negociación. Yo lo entiendo de esta manera, me imagino que la pregunta va dirigida en el procedimiento laboral, donde muchas veces el juez presiona a las partes para llegar a acuerdos sentando bases que no resultan a lo mejor razonables para una parte. ¿Cuál es el rol entonces que juega ahí el juez con sus apreciaciones personales? También es una interesante pregunta. En materia laboral, en materia de familia, en materia arbitral, el rol del juez cambia de acuerdo, no es que me esté escapando la respuesta, pero cambia de acuerdo a la materia y a la personalidad del juez. En materia arbitral, yo soy árbitro del CAM, en materia arbitral, cuando a mí me toca llamar a conciliación, las partes llegan, yo insto con bastante fuerza que las partes lleguen a un acuerdo dentro de los límites de la conciliación, porque la conciliación tiene ciertos límites, particularmente que uno no puede anticipar criterios o algún tipo de decisión. Entonces, el rol del juez, de la jueza, en materia laboral, familia, comercial y civil, es distinto, porque en materia de familia es mucho más libre. O sea, ahí las juezas y jueces de familia son mucho más asertivos, por decirlo menos, y también, para qué decir, en materia laboral. Pues sí, yo he estado también en comparendo y la jueza te obliga a llegar a un acuerdo, o sea, prácticamente te pone la soga al cuello. Entonces es difícil diferenciar o estimar o ponderar en cuáles materias existe una disposición distinta de los jueces y de las juezas. Lo que sí yo puedo decir es que en materia de familia es mucho más libre, en materia laboral es mucho más presionada por los jueces, y en materia civil y comercial, en las conciliaciones, en materia ordinaria son 0, prácticamente 0, y en materia arbitral sí son más comunes las conciliaciones, porque los jueces, particularmente los de los centros de arbitraje, tienen bastante experiencia en poder generar instancias en las que las partes se dan cuenta que no tienen toda la razón y que probablemente la sentencia no vaya por donde ellos pensaban que iba. Claro. Profesor, y acá también una pregunta que nos llegó del formulario. Con la llegada de la pandemia y finalmente las modificaciones que se hicieron procesalmente para poder tomar audiencias durante la contingencia sanitaria, que hoy día todavía se extienden, ¿ha cambiado la
forma en que las partes negocian ya en un proceso judicial. Me estoy refiriendo a que hoy día, no sé, veíamos antes que en las audiencias laborales, por ejemplo, de familia, uno hablaba con la contraparte en la antesala, ¿cierto? Como podía hablar un poquito antes de que iniciara la audiencia. Pero hoy día no nos vemos a una contrasala, o sea, a una presala, sino que directamente entramos a la audiencia y nos encontramos directamente ahí. ¿Cómo se ve afectada la negociación hoy día, cree usted, con estos nuevos modos remotos de celebración de audiencias? Sí, Camila, tu nota es muy importante porque, claro, como muchas audiencias, conciliaciones, encuentros entre las partes están mediadas por el Zoom, es mucho más difícil. Muchas veces uno cuando está en el tribunal, cuando está en el arbitraje, se encuentra con el colega, conversan, se ven las caras, y se hace bastante más fácil, porque la negociación no es solo lenguaje verbal, es también corporal, es simbólico. Entonces, muchas veces algunos gestos pueden inclinar a las partes, incitar a las partes a buscar acuerdos. Por Zoom, pucha que es difícil, porque además no está esa sala de espera, no está ese contacto gestual, simbólico, no verbal. Entonces es más difícil, la situación actual es más difícil en ese aspecto. Entiendo. Profesor, hay una pregunta que nos dejan acá, nos deja Miguel Contreras en el chat, que nos dice, buenas tardes, muy interesantes las temáticas, y dice, ¿qué perspectiva de desarrollo advierte para la negociación en materias penales? ¿El sistema de justicia está maduro para ampliar el campo de aplicación de, por ejemplo, los acuerdos reparatorios? Muy interesante la pregunta, pero se me olvidó decirles que, claro, no solo en materia civil, civil, comercial, laboral, hay instancias de negociación. En todo lo que es materia penal, acuerdos reparatorios, ustedes saben, todos los que estamos acá sabemos que la mayor cantidad de términos de causas penales, criminales, es por vía de los acuerdos reparatorios, en que el fiscal se sienta a negociar con el victimario y el abogado de ese victimario y dice, bueno, intentemos llegar a un acuerdo, propongámosle al juez alguna salida. Claro, porque los fiscales, la verdad es que, bueno, todos sabemos que los fiscales tienen demasiado trabajo, tienen muchas causas con poca relevancia jurídica. Entonces, como también tienen sistemas de incentivos que están más ligados a la conclusión de los procesos que a la conclusión rápida de los procesos, entonces prefieren dedicar su tiempo y esfuerzo a los casos más grandes. Yo creo que hay espacio para seguir aumentando los acuerdos reparatorios, las salidas alternativas en materia penal. Ahora, ese espacio, regularlo estrictamente a través de la ley, lo veo súper difícil, porque es un tema muy debatido en doctrina nacional e internacional, ¿para qué decir? Porque estamos hablando de delitos, no estamos hablando... Ahora, todo lo que son delitos simples, claro, las probabilidades de que ese fiscal quiera seguir adelante con la investigación, y si no tiene una prueba contundente, es mejor que se sienten las partes a conversar en la medida que el caso no sea un caso grave. Pero ustedes saben que incluso en casos graves se llegan a acuerdos. Pensemos en Jovino Novoa con el tema del financiamiento de la política. Fue el primero que llegó a un acuerdo. Era un caso grave, importante, y llegaron a una salida alternativa. Entonces, es importante, pero siento que no hay demasiado espacio. Más que el que informalmente se genera en los tribunales y después formalmente se genera entre las partes y después formalmente se propone al juez como salida alternativa. Entiendo. Podría ampliar a lo mejor. Ahora usted dice precisamente de que ampliarlo de manera legal sería un poco más complejo. Ahora, Sí, otra pregunta, y también respecto a casos netamente judicializados. Nos dieron el contexto de la pregunta, decía que un caso que ya está judicializado, donde no pudimos llegar a un acuerdo, no pudimos negociar previamente a la judicialización de la causa. Y señala, entonces preguntan de si existe un momento ideal para plantear la negociación, sin considerar obviamente las etapas obligatorias de conciliación que se contemplan en algunos procedimientos. Ya en el juicio, alguna etapa Claro. ideal. Mira, está la etapa formal de la conciliación, pero siempre uno puede
Sobre todo antes de la observación en la prueba, uno podría intentar llegar a una conversación con la otra parte. Ahora, antes de que se genere el periodo de discusión es difícil, porque las partes están tan enamoradas de sus posiciones, de sus argumentos, de su evidencia. Entonces, no hay una etapa ideal. La ideal es la conciliación, que viene después del periodo de discusión. Pero, ¿alguna otra etapa así ideal? Yo creo que una vez que pasó el probatorio, perdón, la observación a la prueba ya es un poco tarde. Un poco tarde. Entiendo. Y profesor, como última pregunta para que ya vamos cerrando, y que es algo que yo creo que a todos y todas acá nos importa mucho, si usted nos pudiera entregar algunos tips, cosas que tener más presentes al momento de negociar y plantarnos ante una contraparte para conversar un acuerdo, ¿cuáles podrían ser como estas ideas principales que nos podría dejar como recomendaciones? A ver, yo les voy a comentar, después de mi experiencia profesional, ya de varios años, más de 20 años ejerciendo la profesión, de mucho estudio de las distinciones, las habilidades de los abogados exitosos, yo diría, muchas de ellas las he comentado, pero primero, los abogados de excelencia no buscan el conflicto, pero no le temen. Los abogados de excelencia saben que los conflictos son neutros, depende de cómo se solucionan. Entonces, primero, no buscan el conflicto, pero no le temen. Segundo, preparan exhaustivamente sus casos, sus negociaciones. El ejercicio de anticipación que llamábamos, que hablamos un rato atrás. O sea, yo soy un convencido de que en la preparación está el éxito de un caso o una negociación. Lo tercero, los abogados de excelencia escuchan más que hablan. Por eso Dios nos dio 2 orejas y 1 boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Cuarto, los abogados de excelencia no estallan emocionalmente, incluso frente a un estallido emocional de la otra parte. Un abogado de excelencia sabe que la técnica clave frente a conversaciones complejas, difíciles, es bajar la intensidad del conflicto. Y para bajar esa intensidad, ya sea en un proceso de conciliación, de mediación, hay que, lo que decimos en negociación, subir al balcón. Esto es, mirar con perspectiva, mirar con prudencia, qué es lo que está pasando en esa conversación. Los abogados de excelencia son pacientes, jamás ansiosos, jamás arrogantes. La paciencia, todos sabemos que es la madre de todas las ciencias, y además la paciencia, bueno, Aristóteles decía que la paciencia es agria, pero sus frutos son dulces. Muchas veces estamos un poco complicados, apurados, acelerados. Es un gran enemigo de los abogados de excelencia, la impaciencia. Y por último, algo que nos cuesta, tal vez porque tenemos una fama que no nos gustaría tener, es inspirar confianza. Los abogados en general se supone que somos lentos, que tenemos muchas cosas que hacer, que nos cuesta contestarle al cliente. Bueno, hay que cultivar confianza, confianza en el cliente, confianza en nuestros representados, confianza en nuestros colegas, y para generar confianza hay 3 claves para inspirar confianza. Primero, ser creíbles, o sea, que nuestros argumentos tengan peso. Segundo, ser consistentes, esto es, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y por último, ser empáticos. Nuevamente vuelvo al tema de escuchar atentamente a la otra parte. Y a eso hay que quitarle el foco en uno mismo. Muchas veces los abogados tenemos demasiado foco en nosotros mismos, en nuestras apreciaciones, en nuestros argumentos, y la verdad es que querer ganarlas todas siempre inspira desconfianza en las personas. Entonces, consistencia, credibilidad y empatía son las claves de la generación de confianza. Un ganar-perder en que yo gano mucho y la otra parte pierde mucho, es pan para hoy y hambre para mañana. Un abogado de excelencia busca resultados justos para las 2 partes, que dejen a las 2 partes contentas o a lo menos que no perjudique la relación entre ellas. Eso es, Camila. Entiendo, profesor, muchísimas gracias. Yo creo que al final esta última respuesta nos dio a todos, de hecho vi a varias personas anotando como estos elementos centrales, así que muchas gracias por habernos dado este espacio también. A veces una cosa ya es como la exposición misma,
y otra cosa distinta es también abrir el espacio para las preguntas que pueden tener los asistentes. Así que muchísimas gracias, a mí en lo personal me parecieron muy interesantes su respuesta y espero que a todos los asistentes haya parecido igual. Voy a dejar con la palabra a Karen, que va a cerrar el espacio que hemos tenido hoy día. Exacto, quiero primero agradecerle a todos los participantes de este conversatorio sobre litigación oral y negociación. Agradecer nuevamente también al profesor Rodrigo Azócar, que nos acompañó en la primera etapa de esta actividad, con las preguntas, y también la excelente exposición del profesor Cristian Salle. Gracias, muchas gracias por tratar estos temas, por tratarlo de una manera muy cercana. Finalmente, lo que decía Camila, vi a varios tomando apuntes. Como usted dijo también, la negociación es algo a lo que nos enfrentamos día a día, todos los días en muchos ámbitos, así que resulta ser un tema fundamental, donde la comunicación resulta ser muy importante. Así es que si hay alguno de los que se unieron a este Zoom más tarde, los invito también. Esta grabación va a quedar en el canal de YouTube de Derecho C. Así es que si hay alguien que llegó un poco más tarde, ahí también va a poder tener esa opción. Finalmente, también los quiero invitar a las actividades que tenemos programadas como proyecto de litigación. Como ya les mencioné en un principio, existen cursos de litigación oral, de interrogación de testigos, de cursos de alegato y técnicas de litigación orales, y también a todos los que se hayan inscrito en este formulario para participar de este conversatorio, les van a llegar algún boletín, algún newsletter, donde van a estar al día con las actividades, con los próximos conversatorios que se van a ir programando mes a mes. Así es que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus preguntas, por participar de manera activa en esta instancia. Muchas gracias por el tiempo, y también, sobre todo, al expositor Cristian Salle por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias Karen, Camila y a todos los que asistieron, y espero que los haya al menos convencido de que saber negociar es clave en el ejercicio de nuestra profesión. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Buenas tardes. Chao, buena tarde. Gracias, profesor. Gracias a todos. Gracias.